La Biblia no es una serie de historias desconectadas. Es un solo narrativo en que cada historia y cada personaje señala a una persona que es más grande. La historia de Adán y Eva no se trata solo del primer hombre y la primera mujer. Hay un mejor y verdadero Adán que pasó la prueba en el huerto y cuya obediencia se nos confiere. Hay un mejor y verdadero Abel que fue inocentemente asesinado y cuya sangre clama por nuestra absolución en vez de nuestra condenación. Hay un mejor y verdadero Abraham, quien contestó el llamado de Dios para dejar todo lo cómodo y familiar y salir al vacío a crear un nuevo pueblo de Dios. Hay un mejor y verdadero Isaac, el hijo de risa, de gracia, que no solo fue ofrecido por su padre en el monte, sino que verdaderamente fue sacrificado por nosotros. Hay un mejor y verdadero Jacob, quien luchó y recibió el golpe de justicia que nosotros merecíamos, para que al igual que Jacob, solo recibiéramos las heridas de gracia que nos despiertan y nos disciplinan. Hay un mejor y verdadero José, quien a la diestra del rey perdona a los que le traicionaron y vendieron, y que usa su nuevo poder para salvarlos. Hay un mejor y verdadero Moisés, quien se pone en la brecha entre el pueblo y el Señor y es mediador de un nuevo pacto. Hay una mejor y verdadera peña de Moisés, la cual al golpearla con la vara de la justicia de Dios, ahora nos brinda agua en el desierto. Hay un mejor y verdadero Job, quien de veras sufrió inocentemente para después interceder por y salvar a sus amigos insensatos. Hay un mejor y verdadero David, cuya victoria se convierte en la victoria del pueblo, aunque ellos mismos ni siquiera levantaron una piedra. Hay una mejor y verdadera Esther, quien no solo arriesgó perder un palacio terrenal, sino que perdió su gran palacio celestial. No solo arriesgó su vida, sino que la entregó para salvar a su pueblo. Hay un mejor y verdadero Jonás, arrojado a la tempestad por el rescate de muchos. Hay un mejor y verdadero Cordero Pascual, inocente, perfecto, indefenso, inmolado para que pasara de largo el ángel de la muerte. Él es el verdadero templo, el verdadero profeta, sacerdote y rey, el verdadero cordero y sacrificio, la luz verdadera y el pan verdadero. La Biblia no es una serie de historias desconectadas, es un solo narrativo que nos señala a una persona, a Jesús. El libro del profeta Jeremías. Jeremías fue un sacerdote israelita que vivió y trabajó en Jerusalén durante las últimas décadas del Reino del Sur, Judá. Él fue llamado como profeta para advertir a Israel de las severas consecuencias de romper su pacto con Dios a través de su idolatría e injusticia. Él incluso predijo que el imperio de Babilonia vendría como el siervo de Dios para traer este juicio sobre Israel, destruyendo a Jerusalén, llevando al pueblo al exilio. Y tristemente sus palabras se hicieron realidad. Jeremías vivió el asedio y la destrucción de Jerusalén y fue testigo personal del exilio. Ahora, este libro surgió de una manera muy interesante. El capítulo 36 nos dice que después de que Jeremías tenía 20 años predicando en Jerusalén, Dios lo llamó a reunir todos sus sermones, poemas y ensayos y a escribirlos. Lo cual Jeremías hizo empleando a un escriba llamado Baruc, quien escribió y compiló todo este material en un rollo. Ahora, Baruc también reunió muchas historias acerca de Jeremías y luego unió todas las piezas. Así que esta es la razón por la que el libro se lee como una antología, como una colección de colecciones. Todo ha sido ordenado para presentar a este profeta como un mensajero de la justicia y de la gracia de Dios. Así que el libro comienza con Dios llamando a Jeremías a ser un profeta, y se le da una doble vocación. Él será profeta a Israel, pero también a las naciones, y sus palabras arrancarán y derribarán, pero también edificarán y plantarán. En otras palabras, él acusará a Israel y le advertirá acerca del juicio venidero de Dios, pero también tiene un mensaje de esperanza para el futuro. Ahora, esta introducción resume perfectamente la primera gran sección, los capítulos del 1 al 24. Es una colección de los escritos de Jeremías antes del exilio.
Y la idea central aquí es que Israel ha quebrantado el pacto con Dios y violado todos los términos del acuerdo que hicieron, el cual está escrito en la Torá. Y de muchas maneras, ellos adoptaron la adoración a toda clase de dioses cananeos, edificando santuarios a ídolos por toda la tierra. Y Jeremías desarrolló la metáfora de la idolatría como adulterio y utiliza el lenguaje de la prostitución, promiscuidad e infidelidad para describir cómo Israel le ha dado su lealtad a otros dioses. Jeremías también acusa repetidamente a los líderes de Israel, los sacerdotes, los reyes, los otros profetas, todos se han corrompido. Han abandonado la Torá y el pacto, lo cual ha producido un resultado trágico: rampante injusticia social. El pueblo estaba aprovechándose de las personas más vulnerables de las comunidades israelitas, las viudas, los huérfanos, los inmigrantes, en clara violación a las leyes de la Torá. Y esto parecía no importarles a los líderes de Israel. Un lugar clásico en el que todas estas ideas se reúnen es el capítulo 7. Se le llama el Sermón del Templo de Jeremías. Los israelitas llegan al templo a adorar a su Dios como si todo estuviera bien. Pero fuera del templo están adorando a otros dioses. Y algunos incluso adoptaron la horrible práctica cananea del sacrificio de niños. Así que Jeremías hace su muy impopular anuncio que el Dios de Israel viene en juicio. Él destruirá su propio templo y castigará a Israel enviando a un enemigo del norte. Este es un ejército que Dios permitirá que conquiste a Jerusalén, y mientras lees, descubres que Él está hablando acerca del gran imperio de Babilonia. Y todo esto nos lleva a una transición en el capítulo 25. Israel no ha regresado a su Dios. Así que en el primer año del nuevo rey de Babilonia, Nabucodonosor, Dios le dice a Jeremías que anuncie que los ejércitos babilonios están en camino a Israel y a todos sus vecinos para conquistarlos y llevarlos al exilio durante 70 años. Él compara a Babilonia con una copa de vino, llena hasta el borde con la justa ira de Dios, por toda la injusticia y la idolatría de Israel. Dios hará que Israel y las naciones beban de esta copa. Ahora, este capítulo es clave para el diseño del libro, porque todo lo que sigue se concentrará en el ataque venidero de Babilonia. Primero sobre Israel en los capítulos del 26 al 45 y luego sobre las otras naciones en los capítulos del 46 al 51. La sección acerca de Israel primero contenía historias de cómo Jeremías rogaba a Israel arrepentirse, cómo les advertía hasta el último minuto, pero los líderes de Israel continúan rechazándolo. La sección concluye con una gran colección de historias acerca de cómo Jerusalén estaba siendo asediada y eventualmente destruida por Babilonia, y acerca de cómo Jeremías fue perseguido durante todo este tiempo y eventualmente secuestrado y llevado a Egipto en contra de su voluntad por un grupo de rebeldes israelitas. Ahora, justo aquí en el centro, en medio de todas estas oscuras historias de desastre y juicio, tenemos una colección de los mensajes de Jeremías para el futuro de Israel. Él retoma la predicción de Moisés, que después de que Israel hubiera quebrantado el pacto y llevado al exilio, lee Deuteronomio 30, Dios no abandonaría a su pueblo. Más bien, Él renovaría su pacto con ellos y transformaría sus corazones. Jeremías desarrolla esta promesa y dice que Dios un día escribiría las leyes de la Torá, no en piedra, sino en los corazones de su pueblo. Él sanará su rebelión para que ellos puedan un día verdaderamente amarlo y seguirlo completamente. Así que un día Israel regresará de vuelta a la tierra y el Mesías del linaje de David vendrá. Y en ese momento todas las naciones reconocerán al Dios de Israel como el Dios verdadero. Así que estos capítulos están mostrando que a pesar de la apostasía de Israel, Dios no permitirá que el pecado de Israel tenga la última palabra. Más bien, su propia fidelidad traerá el cumplimiento de sus promesas a pesar de todo. Después de esto encontramos una gran colección de poemas acerca de cómo Dios usará a Babilonia para juzgar a las naciones alrededor de Israel. Egipto, Filistea, Moab, Edom, Amón, Damasco, Hazor. Pero luego, sorprendentemente, los poemas más largos se reservan para el final y son acerca del juicio venidero de Dios sobre Babilonia misma. Así que aunque Dios utilizó a esta nación para ejecutar su justicia, Dios no aprueba su violencia e idolatría.
Así que Babilonia también estará bajo el estándar de la justicia de Dios. De manera que Jeremías denuncia también el orgullo y la injusticia de esta nación. Ahora, en estos poemas Babilonia es enorme y nos recuerda la imagen de Babilonia atrás en el capítulo 11 de Génesis. Babilonia se ha convertido en la nación rebelde arquetípica. En su glorificación de la prosperidad y la guerra, Dios entregará a esta nación a su propia destrucción. El libro concluye con una historia tomada del final del libro de Segunda de Reyes. Nos cuenta el último ataque de Babilonia sobre Jerusalén, sobre cómo destruyeron los muros de la ciudad, quemaron el templo y llevaron al pueblo al exilio. La historia muestra cómo se cumplieron las advertencias de juicio de Jeremías de los capítulos del 1 al 24. Pero luego, el capítulo termina con una breve historia acerca del rey israelita cautivo, Joaquín, el heredero del linaje de David. Y el rey de Babilonia lo libera de la prisión y le muestra su favor y le invita a comer en la mesa real por el resto de su vida. Y así es como termina el libro. Así que es un pequeño destello de esperanza y nos recuerda las promesas de esperanza de Jeremías en los capítulos 30 al 33. Dios no ha abandonado a su pueblo o la promesa de un rey venidero procedente del linaje de David. Así que, aunque este libro contiene una gran cantidad de advertencia y juicio, las últimas palabras concluyen con una nota de esperanza para el futuro. Y de eso trata el libro de Jeremías. Hola mis hermanos y hermanas, Dios les bendiga en este día, Dios sea guardándoles, esperando que esta reunión sea una reunión de bendición para ustedes, que la palabra de Dios sea llegando a sus corazones y fortaleciéndoles, hermanos, y dándoles la fuerza para que podamos seguir adelante. Tenemos un año más que el Señor nos permite estar sobre la tierra. Sabemos que no están bien las cosas sobre la tierra y todos los acontecimientos que están habiendo. Son difíciles, son complicados, por lo cual Dios nos sea bendiciendo en este día, por medio de la alabanza, por medio de la palabra de Dios, sea Dios fortaleciendo sus vidas, fortaleciendo la familia, los niños, las señoritas, los jóvenes, y Dios sea dándonos la fuerza para que podamos seguir adelante buscando y alcanzando a este Dios maravilloso. Sabemos que nuestra única esperanza es Cristo, no hay otra esperanza para nosotros, así que Dios nos esté dando esa fuerza, ese ánimo, ese aliento, para que podamos buscarle con todo nuestro corazón y podamos alcanzar aquellas grandes bendiciones que Dios nos tiene y que Dios nos da cada día. Por lo cual, Dios sea bendiciéndole, Dios sea guardándole. Pasaremos a escuchar también como motivo de bendición, como motivo de ánimo, una alabanza por la familia Barboa y Gutiérrez. Escucharemos esa alabanza, mis hermanos. Mire a Jesús, Hijo
Sigue sufriendo en una cruz por mis pecados. A mí me resta serle fiel, también amarle. Al Rey de Gloria serviré hasta la muerte. Él ya pagó la deuda que yo aún tenía. Y él sufriendo en una cruz por mis pecados. A mí me resta serle fiel, también amarle. Al Rey de Gloria serviré hasta la muerte. Hasta la muerte. Hasta la muerte. Qué bonita alabanza la que escuchábamos por nuestros hermanos. Que el Señor les sea bendiciendo y dándole fuerza, ánimo para que sigan adelante con lo que ellos saben hacer, que es alabar y adorar a este Dios maravilloso. Que el Señor les bendiga a ellos, ¿no? También pasaremos a escuchar una entrevista que le hizo nuestro hermano encargado, Jacob Alvarado, al pastor Patricio Campos de la iglesia de Linares. Que el Señor bendiga esta entrevista. Damos gracias al Señor en esta hora por la oportunidad que nos brinda de poder estar compartiendo este momento bien especial, y está con nosotros en este día, y estamos muy agradecidos por esa bendición, nuestro pastor Patricio Campos Muñoz de la iglesia de Linares. Pastor Campos, gusto saludarlo, bienvenido. Un gusto, mis hermanos, de poder estar con ustedes y de poder que me hayan concedido la oportunidad de poder conversar a través de este medio con ustedes y poder, ¿cierto?, profundizar, en conocernos un poco más y poder, ¿cierto?, ya que vamos a compartir una eternidad en el cielo juntos, Amén. que nos empecemos a conocer aquí, por cierto, que sería bonito. Claro. Gracias, pastor. Mire, para nosotros es una bendición poder estar conociendo diferentes aspectos de la vida espiritual, sobre todo de nuestros pastores. Y quisiéramos, estimado pastor Campos, que usted nos contara sus inicios en el Evangelio, su llegada al Señor, digamos así. Ya, amén. Mire, yo soy hijo de padres cristianos. Mis padres fueron cristianos. Mi madre era una mujer no vidente, Ya. pero ella vio la luz de Cristo, que fue lo más importante que ocurrió en su vida. Mi padre también, un hombre cristiano. Ellos fallecieron, pero por esas cosas de la vida yo me desvié del camino cuando tenía como unos 18 años, 20 años, ¿cierto? Empecé a desviarme del camino ya que aprendí a tocar en la iglesia, a tocar música, y eso me jugó como en contra porque como salí un poquito habilidoso para tocar, Sí. perfecto, ¿cierto? Me junté con unos muchachos en el barrio y formamos unos conjuntos, por ahí anduve hartos años en eso yo, pero posteriormente a eso, desde el día del camino del Señor, me encontré con él una tarde en que, cierto, estaba en una muy mala condición. El Espíritu Santo me habló después de haberse revelado él muchas veces a mi vida, sin que yo me diera cuenta de que era él el que me hablaba, porque muchas veces escuché la voz del Señor yo. En una ocasión estaba tocando en un lugar, me acuerdo, y en esa ocasión escuché una voz en el aire que me dijo: por esto que estáis haciendo aquí me vas a tener que dar cuenta un día. Y yo me sorprendí mucho al escuchar esa voz, porque yo pensé que habían hablado mis compañeros que estaban tocando alrededor mío. Claro. Y no, pues yo los miraba a ellos y ellos estaban en lo de ellos y yo en lo mío. Claro. Y me vino mucho temor.
mucho temor de Dios me vino a mí. Yo no conocía eso porque no había tenido nunca un encuentro con Dios. Claro. Después de eso escuché también otra vez en un rodeo, que estaba tocando en un rodeo, y también escuché la voz de Dios, porque yo estaba recriminándome lo que hacía. Yo dije, ¿por qué no cambiaré y seré diferente, que ando metido en este ambiente? Sí. Entonces escucho la voz de Dios que me dice, tú vas a ser pastor. Y yo me sentí más todavía, porque yo dije, ¿cómo? Ya estoy enfermo de la cabeza. Dije, y no sabía de que era el Señor el que me hablaba. Bueno, posteriormente a eso, a la edad de 33 años aproximadamente, ¿cierto? En una noche mala que tenía yo, él me habló personalmente a mí y me llamó. Me llamó al Evangelio. Qué bonito. ¿No? Y al otro día me convertí. Esa misma noche Dios me salió al encuentro, me limpió, porque yo estaba en una pieza oscura, me recuerdo, pero veía mi cuerpo que estaba inmundo. Y yo me trataba de limpiar, y esto lo viví en forma natural, no fue un sueño, no fue nada, esto fue real. ¿Cierto? Yo me bajé de la cama y me limpiaba el cuerpo, pero no salía lo que yo tenía. Y yo lloré mucho por mi condición que yo tenía. Claro. Y le hablé al Señor yo, porque yo no sabía quién me hablaba, pero algo me hablaba a mí. Entonces yo le dije, Señor, si eres tú Dios el que me habla, porque yo no sé quién me habla, pero si tú eres Dios, produce el deseo en mí de poder ir a la iglesia, porque yo no tengo ningún interés, le dije, de ir a la iglesia, deseo de ir. Entonces, si tú produces eso en mí, yo voy a ir a la iglesia. Y el Señor en una semana produjo un deseo ferviente de buscarle a él. Otro día me levanté de donde estaba con mi esposa en la casa de mi suegro, y le dije, me fui inmediatamente para mi casa. Y le dije a mi esposa que no iba a hacer nunca más lo que no debía hacer. Nunca más, le dije, yo voy a hacer lo que hago, y voy a ser diferente de que nadie. Le dije, claro. Esa promesa ya la he escuchado muchas veces. Ah, sí. Pero lo malo es que no tenía la fuerza para hacerlo. Pero esa vez Dios me entrenó de fuerza, y fue el llamado que me hizo Dios pues, a la iglesia. Ya hubo una obra más directa del Espíritu de Dios en su vida. Claro. Y fíjese que importante es cuando uno conversa con el Señor, hermano mío. Yo siempre he sido una persona que me relaciono con Dios conversando en el auto, conversando en mi casa, hay veces, ¿cierto? No soy de tanto, no le voy a decirle que soy un pastor que oro 24 horas del día, ¿no? Yo converso siempre con él, le consulto. Mantiene ese contacto ahí con... Claro, voy andando en el auto y le digo, Señor, mira, yo quiero hacer esto. ¿Qué hago para esto? ¿Qué hago para esto, Señor? Guía mi mente, guía mi cabeza para poder yo entender lo que tú quieres hacer. Claro. Siempre soy de relacionarme así yo con el Señor. En mi cama, cuando estoy solo, converso con Él, le digo, Señor, tengo este problema en la iglesia, ¿cómo lo soluciono? Entonces yo cuando llegué a la iglesia, yo decía, bueno, si yo voy a hacer evangélico, voy a tener que conversar con el Señor. Claro. Y empecé a hablarle a Él yo. Empecé a decirle en la semana esa, porque yo desde que me ocurrió esa noche, pasó una semana para que yo llegara a la iglesia. Y en la semana fue así como inmediato, sino que pasó unos días. Una semana después llegué. Ya, perfecto. Le decía yo al Señor, le decía yo, mira, le decía, voy a ir a buscar una iglesia. Y donde estén cantando, como me gustaba la música, claro. Estén cantando, yo voy a entrar. Mira. Pasé por la Metodista, no estaban cantando. Pasé por la Unida, tampoco. Pasé por el Ejército, por toda la iglesia. Y en ninguna estaban cantando. Entonces yo me iba. Claro. Y paso por Valentín Letelier, donde usted estaba mi pastor. Sí. Pasé por ese lugar y había gente que estaba cantando, pero yo no sabía dónde porque no veía ninguna iglesia. Pero salía la música de una pieza que había. Yeah. Y yo empujé la pieza y habían unos hermanos cantando adentro, en la casa de mi pastor. Y yo ahí dentro yo. Yeah. Y le dije, donde estén cantando, Señor, yo te voy a servir. Yeah.
y ahí entramos. Y yo no soy el pastor de esa iglesia. Pastor, una vez que usted ya se incorporó a la actividad de la iglesia, de la obra, bueno, ya sabemos que efectivamente la música fue lo que mayormente usted lo inspiró a trabajar en la obra, y ese desarrollo ha servido para, o sea, el conocimiento que usted tenía de la música anteriormente, ¿ha servido para el trabajo ministerial que usted tiene ahora? Mucho, mucho. De hecho, nosotros, gracias al Señor, yo encuentro que tenemos un buen coro en la iglesia. Nosotros Bien. no tenemos nada que enviarle a nadie, porque tenemos de todo, saxo, bajo, piano, acordeones, Ah, perfecto. guitarra, de todo, voces. Claro. Y eso me ha servido para que mi hijo también sea músico, porque mis 3 hijos tocan. Sí, Entonces, sí, lo hemos visto ahí colaborando. sí, gracias al Señor. Pastor, y en relación al movimiento de la iglesia en este periodo tan complejo que se está viviendo, ¿qué ha sido para usted la experiencia de tener la posibilidad de estar en la calle predicando y después ya en los hogares y finalmente los templos cerrados? ¿Qué ha sido para usted este periodo? ¿Cómo lo ha tomado en el trabajo espiritual en su vida? Mire, yo siempre digo de que nuestras capacidades las ocupa Dios para la gloria de Él. Yo no soy un hombre muy entendido en lo que es la materia esto de las comunicaciones. Perfecto. Hay gente en la iglesia, hay gente que es capaz y hemos inventado una forma nosotros que tenemos Zoom y programas directos por Zoom. Y los hermanos tienen la oportunidad, igual que en la iglesia, ellos si quieren hablar, ¿cierto? Piden la oportunidad, dan gracias al Señor, cuentan un testimonio, cantan al Señor, ¿cierto? Mandamos a pedir la bendición de la ofrenda y todo. Es un culto por Zoom en vivo. Yeah. Y nos ha dado resultados, nos ha bendecido el Señor, hemos logrado mantener la iglesia unida, gracias a Dios, ¿cierto? Los hermanos no se han desviado del camino, están en la fe. Como digo yo siempre, cada maestrito con su librito. Yeah. ¿Entiendes? Dios lo capacita para que se relacione con sus hermanos. Cada pastor Dios lo tiene capacitado para que se relacione con sus hermanos. De alguna manera cada pastor va a tener que entenderse con ellos y va a tener que mantener ¿cierto? Una relación con su iglesia para poder guiarles, porque de otra forma las ovejas quedan a la deriva y va a pasar el lobo y se las va a llevar. No sé, pastor, yo planteo una pregunta en relación a la misma situación. ¿Usted cree que ha sido favorable, lo mismo que me acaba de comentar, de que dentro de la hermandad los hijos de nuestros hermanos, nuestros propios hijos, hayan aprendido todos estos elementos que no se estaban ocupando, pero a raíz de esta situación hemos visto que ha venido a suplir, como usted bien dice, la falta de comunicación, pero ha venido a suplir eso, y es una bendición el que podamos tener estos medios de comunicación. ¿Qué le parece a usted? Yo creo de que sí, porque no hay ningún medio más como nosotros podamos relacionarnos con ellos. Imagínese un pastor que tenga 200 hermanos, ¿cómo los recorre todos? ¿Cierto? Entonces hay que estar comunicándose de una manera y de otra. Lógico está que no se conectan todo lo que uno quisiera. Claro. Pero están frecuentemente, si no están uno, están otros, y siempre estamos viéndonos y nos estamos saludándonos, nos estamos visitando cuando tenemos la oportunidad de ir a algún hogar, vienen a mi casa, porque yo soy un pastor que tengo las puertas abiertas de mi casa. Usted lo conoce porque ¿cierto? Yo soy un pastor, sí, que recibo a mi hermano en la casa todavía. Claro. No, y eso es bonito. Nosotros, en la parte personal, también he tenido la experiencia de haber estado en su iglesia y en su hogar también, específicamente en los viajes que hemos realizado con los ciclistas hacia el sur, y efectivamente hemos disfrutado de esa bendición, la hospitalidad de la iglesia, de su hogar, de la hermandad, y eso es importante. Ahora, pastor, en ese sentido también el trabajo, ¿usted piensa que, no más bien el trabajo, sino que vamos a tener que mantener este tipo de comunicación por algún tiempo, pero ya cuando vuelva a la normalidad, ¿usted piensa que esta manera de conectarnos o de contactarnos va a haber que mantenerlo? ¿La iglesia va a tener que mantener este tipo de comunicación? ¿Qué piensa usted? Bueno, yo de hecho voy
voy a iniciar las reuniones en esta semana. Ya, Esta semana reuniones en los días presencial. domingos. Claro, es de la iglesia. ¿Sí? Y creo de que voy a seguir transmitiendo, porque Ah. no van a venir todos. No van a venir todos. De todas maneras quisiera de que, y lo voy a instar de que tienen que llegar, porque no hay mejor consejería que cuando uno puede hablar directamente con la Exacto, persona. la persona, sí. Claro, de persona a persona, porque uno no puede por el Zoom hablar cosas que le dé hablar a la iglesia en forma privada. Más directo, claro, por supuesto. Entonces, creo de que nos va a servir, nos va a ser no útil, pero después del Zoom va a haber que hacer una charla para la forma en que estamos llevando las cosas, las perfeccionemos. Yo creo que eso es bueno de irlo conversando, pero ya no transmitiendo, sino No, que claro, más directo. directo Ya. a cosas. Pastor, quisiéramos también, aprovechando esta instancia, que usted nos comentara algún testimonio especial de alguna vivencia que usted haya tenido durante su pastorado, que para nosotros sea también un aliciente, algo, no sé, dentro del trabajo espiritual siempre hay alguna experiencia, algún testimonio que comentar, y nos gustaría que usted compartiera alguno de ellos con nosotros. Hay tantas cosas que contar porque cada día Dios renueva sus misericordias con nosotros. Amén, así Cada es. día es algo nuevo. Siempre yo cada cosa que vivo, porque el Evangelio hay que vivirlo, el Evangelio no es una teoría, el Evangelio hay que vivirlo, hay que tener una experiencia cada día con Dios, cada cosa que nosotros veímos. Yo estoy aquí en Constitución, me encontré con el pastor Eduardo y he vivido y he conversado con él, y es una experiencia que llevo para contar cómo razona él, cómo ve las cosas él, Claro. ¿cierto? Y yo esto lo hago como se lo transmito a mi hermano, le cuento la experiencia que he vivido cada día, porque cada día Dios hace algo especial en nuestros corazones. Nosotros hemos vivido por la fe con mi esposa, Amén. ya que mi esposa, ¿cierto?, ha estado muy enferma, pero el Señor de todas esas enfermedades la ha sacado y estamos Sí, gloria a Dios. misericordia. Y recuerdo, ¿cierto?, una de las tantas experiencias maravillosas que Dios ha hecho. Una vez cuando yo trabajaba, ¿cierto?, recuerdo de que mis patrones me dijeron, ¿saben? Nosotros tenemos un primo que es doctor en Santiago, me dijeron. El Piero es doctor, y su hijo se enfermó, me dijo, y está grave, lo tiene en la Universidad Católica, me dijo, y lo van a desconectarnos de unas máquinas que tiene, me dijo, y si no, porque se va a morir, pues, me dijo. Claro. Y está desesperado el Piero por su hijo, me dijo, ¿crees tú, me dijo, de que si tú fueras y lo ungieras, el Señor lo sanaría? Me dijo, porque como ellos conocían de que yo era cristiano. Claro. Entonces, ¿crees tú de que si tú fueras para allá, lo sanaría el Señor? Yo le decía tiempo al hermano. Yo le dije, no creo, le dije, yo estoy seguro, le dije, yo lo sana al tiro el Señor. Amén. Entonces me dijo, pero los doctores le dicen de que no, de que lo van a desconectar de las máquinas, me dijo, y se va a morir. Y el curita le puso la extrema-unción. A mí no me importa si el cura ni me digan los doctores, eso es lo que me dicen, porque el Señor me dice que lo sana y lo va a sanarlo. Amén. Entonces me dijo, ¿iríais para allá? Me dijo, sí, pues vamos nomás, pues. Ya, mañana nos vamos a las 5 de la mañana. Ya, vamos para allá. Llegamos a la casa del doctor, y él me dijo, porque nos conocíamos, yo le trabajaba siempre a la familia esa. Yeah. Entonces yo los conocía desde chico a ellos. Entonces me dijo, el Piero me dijo, Paro, me dijo, ¿sabes? Porque como yo me llamo Patricio, me dicen Paro. Me dijo, ¿sabes una cosa? Me dijo, escucha, estoy en una mala condición, me dijo, y aquí dijo, me van a desconectar a mi hijo. Entonces yo le dije, mire don Piero, le dije, yo no vengo aquí por si acaso le vayan a sanar a su hijo, yo vengo porque el Señor se lo va a sanar, le dije. Por eso vine yo, porque no vengo por si acaso, le dije. Claro. El Señor se va a sanar, así que a mí no me interesa lo que digan los doctores. Entonces me dijo, vamos para la universidad, vamos, pues, le dije, vamos.
Entonces fuimos, me subieron en la Universidad Católica en un piso para arriba, como en el último piso que estaba un niño, dentro de una sala grande yo, y había en una cosa de vidrio, había un niño adentro, grande, de unos 3 años, ¿cierto? Y lo estaban atendiendo. Entonces yo le dije, al caballero, esperemos aquí un ratito mientras de que lo atienden ahí. Entonces, en el ratito que estábamos, en el momento que estábamos esperando que atendieran, yo le pregunté al señor y le dije, señor, ¿qué tiene el niño? Y yo no me respuesta. Entonces, le digo, en el nombre de Jesús, Espíritu Maligno, suelta a ese niño. Y cuando digo eso, miro al niño y el niño se mueve, se estremece. Se estremece. Entonces me dijo, o sea, el Espíritu de Dios me habla y me dice, me hace sentir en mi corazón epilepsia, reprende la epilepsia. Yeah. Entonces yo llego y en mi mente le digo yo, en nombre de Jesús, Espíritu Maligno, te ordeno que te vayas de ese cuerpo ahora, en el nombre de Jesús. Y le dije al doctor y a su esposa que estaban a mirar, vámonos, le dije, porque lo sanó el Señor ya. Vámonos, no. No hizo ninguna unción ahí, sino que fue solo el clamor. Nada, le dije, vámonos, le dije, porque ya lo sanó el Señor ya. Oye, pero no, ya no, bueno, le dije que lo iba a sanarlo yo o lo iba a sanar el Señor. Claro. ¿Quién le dije yo que lo iba a sanar? El Señor. Ya lo sanó ya, pues le dije, vámonos nomás. Mañana se lo entrega, le dije. Vámonos. Y yo tomé al compañero que andaba conmigo, que era su primo, le dije, vamos, no, don Jorge, vamos a tomar el desayuno allí. Y me dijo, no, le dije, yo no. Porque yo no creo en esos profetas comilones, porque hay unos profetas comilones que salen a hacer unos y después tienen que comer. Entonces yo iba a lo que iba nomás. Claro, a cumplir la misión y nada más. Nada más. Me vine inmediatamente, tomamos la camioneta y nos vinimos para Linares y al otro día se lo entregaron. Oh, qué bendición. Bonito testimonio. Bueno, como esas cosas le podría contar tantas cosas que ha hecho Dios, tantas cosas hermosas que ha hecho Dios en la vida de nosotros, porque se realizan las cosas cuando nosotros le creemos a Dios. ¿Amén? Y se vive un evangelio como de más hablamiento, dijo alguien por ahí, pero de poca contundencia, de pocos hechos reales. Se necesita más contundencia, es usted. Y el evangelio es real, si el evangelio da vida, transforma a la gente hasta el día de hoy. En ese evangelio creo yo, en el que Dios transforma a las personas. Hasta el día de hoy Dios lo está haciendo. Amén. Y el pastor, mire, para mí es una bendición escuchar ese testimonio. Sé que tiene muchos más, pero me gustaría también en esta hora, pastor, que usted nos diera un consejo a la iglesia en general en este periodo que estamos viviendo y que, bueno, esperamos que este año 2021 finalmente esto a lo mejor ya pueda retroceder para que podamos volver a nuestras actividades normales. Me gustaría que nos diera usted algún consejo en ese sentido, a la hermandad, a nosotros mismos también, para poder seguir trabajando en la obra del Señor. Mire, lo único que yo le puedo decir es que hay que servirle a Dios con un corazón sincero, con un corazón real. Nosotros, debido a la misma posición social que estamos teniendo, al mismo nivel educacional que estamos teniendo, nos hemos alejado de la realidad de nuestras vidas, de lo que nosotros somos. Nosotros, Dios no nos mandó a vivir un evangelio tan sofisticado. Él vino a enseñarnos un evangelio de humildad. ¿Entiende? Hoy día se mira a la gente para que entre a la casa, porque como somos todos sospechosos, entonces nadie quiere dejar de entrar a otro, ya no se creen que el Señor nos va a proteger, nos va a ayudar. Nos miramos de lejos y el Señor dijo de que nosotros nos debíamos amar los unos a los otros. Si nosotros pretendemos estar en el cielo eternamente, es absurdo de que no nos podamos ver y que no nos podamos mirar como hermanos. ¿Entiendes?
si yo quiero vivir con usted en la eternidad, yo tengo que verlo a usted como mi hermano, como que voy a estar en la eternidad de Dios con usted. Amén. Amarnos sinceramente, y no con hipocresía, ni con doblez de carácter, ni con hoy día debido a la educación se enseñan tantos modales Sí, en que se dejan en situaciones y esas las conoce Dios. Nosotros debemos ser sinceros porque somos hijos de un Dios que es real con nosotros. Eso creo que les podría decir. Que vivan un evangelio real, no un evangelio de fantasía, porque Dios no es, Dios es real. afianzado en la roca que es Cristo también. Nada más, ahí nomás. Si vamos a estar eternamente con Él, empecemos a amarnos aquí, Amén. y a amarnos, y a tolerarnos, y a compartir lo que tenemos, lo que nos proporciona el Señor. Lo que nos da el Señor. Bien, pastor, para mí, como ya lo dije y lo reitero, es una bendición de poder conversar con usted y que nos haya dado este tiempecito para compartir en parte, ¿no es cierto?, de lo que es la obra del Señor. Y me gozo mucho de poder estar con usted este día. Le pido le saludo a su esposa, a sus hijos, a la hermandad de la iglesia. Ahí, bueno, qué bendición, pues no está en Linares, está en Constitución. Saludo al pastor ahí también de Constitución. Y ciertamente para nosotros es una bendición de haber estado con usted. Quisiéramos, pastor, finalmente que nos diera un saludo de despedida al concluir esta conversación. Decirles, mis hermanos, de que si no nos vamos a ver quizá aquí en la tierra, con los muchos hermanos que van a oír esto, de seguro que vamos a estar en el cielo. Amén. Eso sí que lo tengo. ¿Entiendes? Entonces, vivamos como esperando al Señor de que viene hoy día. Amén. ¿Cierto? Encontrarnos con Él un día. Amén. Y que les guarde el Señor, que estos rencores y estos sentimientos que nosotros acarreamos en nuestro corazón con nuestros hermanos, ustedes vienen saliendo de un retiro de una iglesia. Ellos los que están allá, ellos siguen siendo sus hermanos. Amén. Tienen que mirarlos. Así es. Porque si no nos miramos como hermanos, no vamos a poder ver. Así es, efectivamente. El Señor y se conforten en el Señor los que quedaron a un lado, amen tanto como cuando estaban juntos. Amén. Así es. Que les bendiga mucho el Señor y que sean de mucha prosperidad el trabajo que están haciendo ustedes, y que sobre todo que guardemos esperanza gloriosa de encontrarnos con Cristo un día. Amén. Bien, pues pastor, para mí ha sido un privilegio, una bendición de estar con usted, y nosotros le agradecemos, yo le agradezco en nombre de los hermanos, ¿no es cierto?, de la iglesia, este tiempo que nos ha concedido. Muchas gracias, pastor, por la oportunidad que nos ha brindado, y en cualquier momento estamos en contacto nuevamente. Dios le bendiga. Un saludo a todos los hermanos y que la paz de Dios sea con todos ustedes. Amén. Muchas gracias, pastor. Bien, nosotros continuamos con nuestro culto dominical y esperamos que el Señor sea bendiciendo cada una de vuestras vidas al escuchar a nuestro pastor Patricio Campos Muñoz su testimonio y este saludo. Seguimos adelante con nuestro culto dominical. Amén. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre el favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén. Amén. Amén.
su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia, y tus hijos, y los hijos de tus hijos, Por su gracia, hasta 1000 generaciones, tu familia, tus hijos, y los hijos de tus hijos, por su gracia, hasta 1000 generaciones, tu familia, y tus hijos, y los hijos de tus hijos. Tu presencia te acompaña por doquiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo, de mano y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te Que el Señor bendiga esta alabanza que nos interpretaron los hermanos, que Dios les siga bendiciendo a ellos por lo que ellos hacen, algo tan especial, tan bonito para Dios. También agradecerle al pastor Patricio Campo, el cual estuvo con esa entrevista tan especial para nosotros, que nos levanta también, nos da fuerza, nos da ánimo para seguir adelante. Que Dios esté bendiciendo todo aquello, y también pasaremos a lo más importante ahora, que es la palabra de Dios, en la cual estaremos hablando de esto tan grande que Jesucristo nos enseñó cuando estuvo aquí en la tierra. Así que le invito a que podamos leer la palabra de Dios. La palabra de Dios, mi hermano, está para esta hora en Marcos 5, del versículo 21 en adelante. Y aquí encontramos algo muy importante que el Señor nos tiene, por lo cual le invito a que podamos gustar de esta misericordia de Dios. Dice: Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solo su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Dios bendiga esta palabra que el Señor nos tiene en esta hora, mis hermanos. Creo que aquí vamos a encontrar algo muy lindo, muy precioso que el Señor nos entrega, que el Señor nos da.
Y para nosotros en este tiempo, tiempos muy importantes que el Señor nos está enseñando y podemos ver hoy día cómo Él tiene en su mano el mundo entero, a lo cual estamos viendo cómo está viviendo el ser humano en el mundo y cómo estamos nosotros los hijos de Dios viviendo en Cristo Jesús. ¿Qué nos enseña el Señor en este pasaje muy importante, mi estimado? Nos enseña que aquí hay dos relatos. Hay dos personajes que vienen a Jesús. Dice que era un dignatario, tenía mucha plata y se encontró en un momento muy difícil de su vida porque con toda la plata que tenía no podía solucionar un problema grande y gravísimo. Era su hija que estaba agonizando y ya estaba pronto a morir. Pero mire, fíjese que dice el Señor, enseña la palabra de Dios que este hombre vino porque necesitaba de Jesús y vino a Jesús. Dice que cuando lo vio, dice que lo primero que hizo, se humilló a sus pies y le pidió que fuera a su casa porque su hija estaba agonizando. Y él le dijo, si tú pones las manos en ella, ella vivirá. Mire qué fe, qué seguridad y qué confianza de este hombre. Nos deja un ejemplo a nosotros hoy día, en el tiempo en que estamos viviendo. Fíjese que encontramos algo muy importante. Dice que Jesús empezó a caminar con Jairo. E iban muy bien. Me imagino Jairo que tiene que ir al lado, a él ido al lado del maestro y tiene que a él se ha ido preguntando, apúrate Jesús, apúrate, necesito que llegues luego a mi casa. Necesito que luego llegue a mi casa. Y fíjese que por el camino se presenta una dificultad. ¿Qué hace usted cuando está llevando algo muy importante, algo que es muy importante? Llamémosle cuando uno va con una hija al médico. Quiere que la micro esté al tiro, o el colectivo esté al tiro, o el Uber hoy día esté al tiro porque es una emergencia y necesitamos llegar a la brevedad posible al lugar donde vamos. Entonces no queremos que nadie lo interrumpa, no queremos que nadie se nos cruce por el camino porque es algo muy importante. Y aquí cuando va Jairo, a lo que él iba, que era muy importante, era su hija que estaba en juego, dice que allí se produce algo en el camino, en el cual dice que una mujer que había sufrido por 12 años de una enfermedad que sufre la mujer, y dice que ya no hallaba qué hacer, y dice con estas palabras, cuando ve que viene Jesús con la multitud, dice, si tan solo tocar el manto, yo seré salva. Y dice que esta mujer se metió entre la multitud. Y allí, mire, cosas que el Señor nos enseña a nosotros y nos da a entender. Esta mujer empezó a caminar. Jairo empezó a caminar con Cristo. La mujer caminó por fe. Fíjese que esta mujer lo hizo por fe. Y se metió entre la multitud y entendamos que esta mujer estaba débil. Esta mujer había perdido mucha sangre y eso la tenía débil, no la tenía con fuerza, pero esta mujer sacó fuerza de flaqueza y se introdujo por entre la multitud y entró hasta que llegó a donde tenía que llegar, y dice que cuando se ve cerca de Jesús, él estira su mano y toca el manto de Jesús. Y esta mujer, dice la palabra de Dios, que automáticamente se secó el fluido de la sangre, dice, y entró la sanidad en ella. E imagínese cómo estaba Jairo, estimado hermano. Qué angustia tiene que haber sido para este padre, que Jesús se hubiera detenido allí y no hubiera seguido caminando. Y prestó atención este Dios maravilloso a alguien que también necesitaba y quería ser sano. Y encuentra usted allí que Jesús dice, cuando ve salir virtud de él, le pregunta a la multitud y le dice, ¿quién me ha tocado? Los discípulos, sin entender lo que acontecía, le dijeron, Señor, es una multitud grande y todos te pasan a llevar, todos te tocan porque todos quieren ir cerca de ti. Y enseña allí la palabra del Señor, que esta mujer, viendo lo que
había acontecido en su vida, dice que ella se muestra a Jesús y le dice, yo te he tocado. Mire qué grande es el Señor, qué maravilloso es Dios. La bendición primeramente, si nosotros analizamos la historia de lo que el Señor nos entrega en esta palabra, era para Jairo con su hija. Él el que llegó allí, él el que se humilló, él el que le pidió a Dios que fuera a la casa. Mire lo que pasa después. Dice que cuando todo esto ya se soluciona, el Señor sabe sabiendo quién era, pero esta mujer se le declara, el Señor le dice, tu fe te ha salvado. Y llegan los criados de Jairo y le dice, ya no molestes más al maestro porque tu hija ha muerto, le dijo. ¿Cómo queda usted? ¿Cómo quedamos nosotros en estos días cuando, sabiendo lo que se está viviendo y las cosas que están pasando y nuestros problemas, nuestras dificultades que muchas veces tenemos y se nos presentan estas circunstancias y no podemos solucionar nuestros problemas y todas las cosas se nos van acrecentando muchas veces y viene el desánimo, viene el desgano y como que no queremos seguir? Pero yo le digo en esta hora, y le doy a conocer algo grande. El Cristo que nosotros conocemos, Él vive. Él es verdad, Él es real. Si estuvo con Jairo, está con nosotros. Si estuvo con la mujer del flujo de sangre, está con nosotros, hermanos queridos. Y Él es el que nos está guardando y nos está respaldando, y Él es el que nos está dando la fuerza y el aliento. ¿Qué le dice Jesús a Jairo? Cree solamente, Jairo. Cree, en otras palabras, ten fe, Jairo. Sigamos caminando, porque tu hija no ha muerto, ella duerme. Cuando llega a la casa de Jairo, encuentra un alboroto del Señor y gente llorando y lamentando la muerte de la hija de Jairo. Pero Jesús, como era Él, el dador de la vida, dice que cuando entra allí le dijo, ¿por qué lloráis? ¿Y por qué hacéis alboroto? La niña no ha muerto, la niña duerme. Cuando escuchan esto de Jesús, se molestaron mucho, porque pensaban que, en palabras nuestras, Él estaba haciendo una broma y que no habría sido de buen gusto en aquel momento tan delicado y tan triste de lo que estaban sufriendo ellos. Pero Jesús dice que Él, con su autoridad, pide que se levante el padre y la madre y los que lo acompañaban, sus discípulos, y entró Él en el lugar donde estaba la hija de Jairo. Dice la palabra de Dios que Jesucristo la tomó de su mano, le dice por su nombre, Talita Kumi, que significa niña, levántate, y se puso en pies. La gente, dice la palabra de Dios, que quedó sorprendida, no entendía lo que estaba aconteciendo. Ellos no conocían al Maestro profundamente, pero usted le conoce, yo le conozco, y sabemos que no es nuestro Dios. Sabemos que no es este Dios grande y maravilloso. Por lo cual usted y yo debemos de estar confiados, seguros. Debemos de estar profundamente tomados de la vid verdadera que es Cristo Jesús. Porque de esta manera vamos a soportar a todas las cosas que están viniendo y todas las cosas que estamos viviendo, tomados de este Cristo maravilloso. Jairo allí entendió y pudo darse cuenta que el que iba con él era el dador de la vida. Fíjese que yo entiendo que este varón vivió ese momento tan alegre, tan contento, porque sí somos seres humanos y Jairo tiene que haber venido muy triste y tiene que haber venido vacilante en el camino, no sabía qué iba a acontecer, no tenía claro qué iba a pasar en su hogar, lo único que él sabía es que su hija había muerto. Pero allí cuando Jesús le demuestra primeramente su amor, su cariño, su bondad, porque se dio cuenta que era un hombre de un corazón noble. Le quiero compartir también algo. Hombres que han caminado por fe, hombres que se preocuparon y no tuvieron miedo, sino que confiaron plenamente en este Dios maravilloso. Y fíjate que encontramos hombres, dice que Abraham caminó por fe y fue buscando lo que Dios le había prometido, sin una dirección, sino a mente guiado por Dios. Y caminó, no lo pasó bien, pero creyó en Dios y siguió adelante. Ahí tiene usted un varón que caminó por fe.
Daniel, dice la palabra de Dios, caminó con fe al foso de los leones. No sabía lo que le esperaba aquel lugar, pero creyó en Dios. Y llegó a aquel lugar, dice la palabra de Dios, y estuvo allí en esos lugares y durmió con los leones. Caminó por fe. Sadrach, Mesach y Abednego caminaron por fe al horno de fuego ardiendo. Y no les importó que el rey dijera lo que dijera. Ellos creyeron en este Dios maravilloso. David caminó por fe cuando fue a enfrentar al gigante Goliat. Y no tuvo miedo. Caminó por fe. Y así en la Biblia vamos encontrando esta mujer que hablábamos recién de ella, del flujo de sangre. Se levantó y caminó por fe y creyó en Dios. ¿Qué nos está faltando a nosotros, estimados hermanos, estimada hermana? Dios nos está instando en esta hora que usted y yo caminemos por fe y le creamos a Dios lo que nos está entregando, lo que nos está dando, que podamos tener esa fuerza, esa seguridad. No seamos vacilantes, no seamos como las ondas del mar. Cuando está la alegría y el gozo y Dios los tiene con todo, damos todo por este amado. Pero cuando nos hace caminar por fe y nos lleva por lugares que a nosotros nos complica, empieza a decaer la fe, la confianza, la seguridad. Y muchas veces en vez de creer y aferrarlo a Dios, nos acontece como los varones allí cuando Dios saca al pueblo de Israel, dice la palabra de Dios, los de Coré. Al tiro empezando a rezongar, al tiro empezando a hablar cosas que no se deben hablar. Entendemos, hermanos, que muchas veces estamos pasando por periodos muy complicados y no entendemos, no nos tomamos plenamente de este Dios maravilloso. No nos aferramos, no creemos muchas veces lo que Dios nos está diciendo. Es necesario que empecemos a creer firmemente, porque las cosas que vienen y que van a acontecer, téngalo por claro que no son cosas buenas las que vienen. Y de ello debemos estar firmes en Cristo Jesús, debemos estar firmes y acimentados en la roca que es Cristo. Hombres que a nosotros nos dejaron un legado grande, como ellos amaron a Dios, y ahí tenemos a Pablo. Cómo Dios tuvo un encuentro con Pablo y de ese día dice la palabra de Dios que Pablo no miró nunca más atrás, sino que miró al frente y llevó la palabra de Dios y habló de Cristo, no importándole nada, hermanos queridos. Si a nosotros nos tocara vivir un pequeñito de lo que vivió Pablo, a lo mejor ya no estaríamos ni siquiera en la iglesia. Hemos estado regalones, y lo digo por mí primeramente. Hemos visto cómo Dios nos ha bendecido grandemente, hemos visto cómo Dios nos ha abierto las puertas y así muchas veces somos rezongones para alabar y bendecir a Dios. Estamos preocupados de otras cosas y no nos preocupamos de nosotros mismos, de nuestro interior, pero sí nos preocupamos cómo anda vestido aquel, cómo anda vestido este otro, cómo hace aquel, cómo hace el de allá y cómo hago yo. A veces dejo mucho que desear, muchas veces, pero estoy preocupado de mi hermano, estoy preocupado de mi hermana. Hermanos queridos, es tiempo que nos preocupemos de amar y alabar a Dios y bendecir a este Cristo con todo nuestro corazón. De decirle, Señor, ayúdame, necesito. Hermanos, necesitamos caminar por fe. Necesitamos confiar en Dios en estos días. Las cosas, como les decía anteriormente, no se vienen buenas. Y es necesario que usted y yo estemos aferrados y sujetos a la gracia que es Cristo Jesús. Hay grandes ejemplos en el cual el Señor nos lleva a entender. Dice que Ruth y Noemí, cuando se devuelven del lugar donde se adoraban ídolos, dice la palabra de Dios que esa mujer caminó por fe, se devolvió sin nada. Venía de haberlo perdido todo, pero se devolvió a su tierra natal, confiando, y Dios le puso una mujer al lado ahí, para que cuidara y guardara de Noemí. ¿Se fija que Dios nunca nos deja? ¿Se da cuenta que Dios nunca deja a sus hijos y a sus hijas? ¿Cuándo? Cuando nosotros le amamos y le buscamos en espíritu y en verdad. Dios les bendiga en esta hora. Dios les ayude, Dios les guarde a ustedes como familia, hijos, niños, señoritas jóvenes de esta iglesia. Y así también la Iglesia Universal a través del mundo entero
que no somos solo nosotros, hermanos queridos, los que llevamos adelante la palabra de Dios. Hay mucho pueblo de Dios en distintos lugares de la tierra que están llevando adelante, y otros con más fuerza y con más sacrificio y con más dolor están llevando adelante el Evangelio de Jesucristo. Así que no se sienta que es usted el triunfante, sino que sintamos a los obreros en las manos de Dios y que podamos hacer lo bueno ante los ojos de Dios. Y que podamos hacer lo bueno ante nuestros hermanos, que podamos enseñarle a la familia, los que son más adultos, los que son más ancianos, mujeres como hombres, que podamos enseñar de buena fe, que podamos enseñar con amor, con cariño, y que no estemos mirando y haciendo daño a las personas, sino que estemos amando a las personas. Por lo cual, que el Señor les bendiga grandemente, Dios les guarde, Dios les cuide, Dios les ayude y nos dé la fuerza para seguir adelante. Como el Señor nos ha bendecido a este día y como nos seguirá bendiciendo, sabemos perfectamente que lo único que quiere Dios para nosotros es que nosotros entendamos que Él lo que quiere, que cuando Él venga a buscar a su pueblo, usted y yo podamos decir, heme aquí, Señor. ¿Por qué? Porque Dios viene pronto, hermano, con todas las cosas que están habiendo y están pasando. Cristo viene pronto a buscar a su pueblo y a sacarlo de aquí. Él lo prometió, yo lo creo. Y lo creo de todo corazón, porque si Él lo dijo, es verdad. A lo cual Dios les bendiga, Dios les guarde, Dios les ayude. Y les voy a invitar a que oremos un momento por la palabra que Dios nos ha permitido en esta hora. Padre y cariñoso Dios, te damos gracias primeramente en el nombre de su Hijo amado Jesucristo. Elevamos esta adoración, este ruego, este clamor y le pedimos, Señor, que Dios nos guarde, nos cuide, nos ayude. Que Dios guarde, Padre maravilloso, a los hermanos que están llevando adelante esta iglesia, a mi hermano Jacob Alvarado como encargado, a mi hermano Rodolfo como el ayudante, Señor mío. Que Dios bendiga a ellos y bendiga a la iglesia en general, desde el más pequeño hasta el más anciano, Señor mío, de la más pequeña a la más anciana, Señor mío. Que Dios bendiga esta iglesia, que Dios bendiga la misión, Señor mío. Que Dios bendiga, Padre maravilloso, a este varón que está llevando esta responsabilidad, el pastor Juan Godoy, Señor mío, sea con él y sea con los pastores de sur a norte, mi Dios. Le pedimos en esta hora, Padre, por el pastor, mi Dios, en Allentown, mi Dios, el pastor Eduardo allá, mi Dios, y su familia que están pasando momentos difíciles, pero sabemos que como usted llegó a la casa de Jairo, mi Dios, y atendió aquella urgencia, le pedimos que el ángel de Jehová en esta hora llegue, mi Dios, a la casa de su hijo allí en Allentown, mi Dios, y usted sea, mi Dios, Padre maravilloso, teniendo misericordia de los que están allí, Padre amado. Es usted el que saca las enfermedades del cuerpo del ser humano, mi Dios. Oramos por él y oramos así también, Padre maravilloso, por todos los hijos de Dios, de los que alaban y bendicen su nombre. E imploramos esta bendición en el nombre de Jesucristo, la que viene del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezarás mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Salmo 23.
Gracias, hermano, por la palabra que el Señor nos ha permitido escuchar en este día. También agradecerle a los niños por el salmo que nos compartieron. Y también pasaremos a escuchar a nuestro hermano encargado, Jacob Alvarado, por los avisos que nos tiene. Gracias, hermano Daniel, por esta oportunidad que nos concede para poder dar los avisos para la iglesia para esta nueva semana que está comenzando, donde esperamos que el Señor en su gracia bendita nos siga ayudando para poder compartir los trabajos que tenemos como iglesia. Principalmente estos se relacionan a lo que es la cadena de oración los días domingos de 10 a 11 de la mañana, en la cual como iglesia estamos participando en la cadena nacional e internacional de la Iglesia de Dios Pentecostal. A nosotros nos corresponde estar orando de 10 a 11 de la mañana. Invitamos a todos aquellos que puedan hacerlo a compartir esta bendición. Durante la semana también, el día miércoles, estamos en ayuno a la presencia del Señor. Toda la Iglesia de Dios Pentecostal se mantiene en oración y en ayuno, principalmente para pedir a nuestro Dios por esta situación pandémica que se está prolongando y que en algunos lugares está aumentando. Esperamos que el Señor en su gracia bendita sea protegiendo a su pueblo, sea cuidando a los suyos para que así, ¿no es cierto?, pueda ser engrandecido el nombre del Señor y podamos también nosotros testificar de que el Señor ha sido nuestra ayuda. Si en algún hogar, ¿no es cierto?, en algún lugar, en alguna iglesia ha sucedido que haya algún contagiado, esperamos que el Señor en su gracia bendita también esté escuchando a través de esta cadena de oración y a través del ayuno, ¿no es cierto?, las peticiones para que el Señor sea librando a su pueblo. Las actividades de los grupos también se están realizando en forma normal, cada grupo, ¿no es cierto?, en sus reuniones propias, y esperamos que el Señor esté colocando su gracia bendita para que cada jefe esté organizando, ¿no es cierto?, sus reuniones durante esta nueva semana. Pasamos ahora a las peticiones de oración. Agradecemos al Señor que en su gracia bendita y en su misericordia Él nos brinda la oportunidad de semana tras semana poder estar orando a la presencia del Señor. Algunos de los nombres que tenemos se reiteran porque ciertamente la necesidad que hay de oración es importante, pero también el poder tener la oportunidad de que cada día el Señor nos esté dando respuestas positivas para nosotros es una bendición. Tenemos en esta hora, se ha pedido la oración por Rayén Canibán Gutiérrez, que ella está en proceso de recuperación de su operación, pero próximamente durante la semana tiene un examen, ¿no es cierto?, que realizarse, y esperamos que el Señor en su gracia bendita esté dando la respuesta para que ella ya pueda volver a estar caminando. También por Juan José Balboa, este pequeño será sometido a otra operación, ¿no es cierto?, y esperamos que el Señor en su gracia bendita también esté ayudando a este pequeño y también fortalezca a sus padres. Nuestra hermana Elisa López, estaremos orando por ella, Jonathan Carvajal y sus hijas, Carlos Reyes y nuestra hermana Esther, ¿no es cierto?, de Reyes. Esperamos que el Señor esté colocando gracia y virtud en ellos. Sebastián Toledo y Jenny Enríquez están en nuestras oraciones también para que el Señor esté consolando sus vidas. Esperamos que el Señor en su gracia bendita también esté fortaleciendo a José Canales, ¿no es cierto?, que es importante también mantener la oración por él para que el Señor complete allí la obra especial en su vida. Por Juana Toledo, por su esposo y su familia también estamos orando a la presencia del Señor. Si hay alguno de ustedes que allí en su hogar en este instante tiene, ¿no es cierto?, algún momento difícil, alguna enfermedad que esté usted teniendo, ciertamente le invitamos a que comparta con nosotros esta oración y le pedimos al Señor de su gracia bendita a través del clamor. Les invito a que estemos orando a la presencia del Señor. Dios eterno y Padre celestial, en esta hora, una vez más nos dirigimos a su presencia bendita para clamar e implorar de su gracia divina y de su misericordia. Bendito Señor, hemos leído esta lista de nombres, Señor amado, en los cuales reiteramos algunas peticiones, pero sabemos ciertamente, mi Dios amado, que usted es poderoso para actuar maravillosamente, fortalecer, dar consuelo allí donde se necesita consuelo, dar orientación allí donde se necesita orientación, sanar heridas donde hay, Señor amado, accidentes que han ocurrido, y ciertamente sabemos, Dios mío, que usted es el único que puede actuar maravillosamente. Padre Santo, en esta hora también queremos pedir por Felipe, el nieto
de nuestra hermana Erika Arcos, Señor amado. Permita, mi Dios, que allí ese diagnóstico que se ha dado no sea, Señor amado, conclusivo, sino que haya una sanidad. Padre Santo, le imploramos de su gracia bendita también por Natalia Zúñiga y su familia, Padre Santo, para que usted sea fortaleciendo. Dios amado, le agradecemos todo lo que usted hace. Si en esta hora también, Señor amado, le pedimos que en su gracia bendita, allí en los hogares que están compartiendo este instante, esta reunión, Señor amado, si hay alguno enfermo, hay alguno que tenga dolencia en esta hora, Padre mío, declaramos esa bendición maravillosa y por la fe ungimos, Señor amado, llegando hasta esos hogares con gracia, con virtud, con ánimo del cielo, y su poder maravilloso actúe, Dios mío, sobre cada uno de ellos. Todos se lo imploramos en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Sabemos que nuestro Dios es poderoso para contestar las peticiones que hay a su presencia, y es por eso que en esta hora yo le doy gracias al Señor, porque sé que en su misericordia Él contestará aquellas nuestras peticiones. Me despido de ustedes deseándoles que Dios les bendiga. En un principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En un principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. En un principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En un principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Oh Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Oh Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal. Gracias le damos a estas familias por la alabanza que nos permitieron este día. Que Dios les bendiga grandemente a ellos. Y también le damos gracias a nuestro hermano Jacob por los avisos y lo que Él nos ha permitido también. Que Dios le bendiga al hermano Jacob y a su familia. Y ya estaremos terminando con lo que el Señor nos ha permitido en este día. Dios bendiga todo lo que Él ha hecho, porque todo esto viene de la mano de Dios. Así que un cariño a ustedes también y que el Señor les bendiga.